Hola a todos, nosotros somos el grupo conformado por Esteban Bedoya, Daniela Montaño y Gabriel Arevalo y el día de hoy venimos a presentarles los elementos de morfología y la terminología asociada para la cabeza y la cara. En primer lugar, queremos recordar que los defectos de nacimiento, malformaciones o anomalías congénitas son conceptos que se utilizan para describir trastornos estructurales, conductuales, funcionales y metabólicos que se presentan al momento del nacimiento. Generalmente se asocia a estos conceptos el término de dismorfología, que es lo que estudiaremos hoy, enfocándonos principalmente en aquellas relacionadas a la cabeza y a la cara. Para ello, el contenido que abordaremos será el siguiente. En primer lugar, la anatomía de la cara y el cráneo, los hitos antropológicos del rostro en su vista tanto frontal como lateral, seguido de las alteraciones en la morfología de cabeza y cara, abarcando las regiones de cráneo, rostro, frente, maxilar y cara media, mandíbula, mentón y cuello, asociando cada una de estas dismorfologías con sus debidos síndromes. A continuación, antes de comenzar, queremos recordar que al final de la cuarta semana del desarrollo embrionario es cuando aparecen los procesos o prominencias faciales, que son constituidas principalmente por mesénquima derivado de la cresta neural y se forman de manera primordial por el primero de los arcos faringios. La definición de los patrones esqueléticos en términos de la cara de los arcos faringios está regulada por la expresión de genes en el endodermo de las bolsas faringias. Este proceso implica una señalización de epitelio mesénquima y la expresión de genes en el mesénquima es al inicio determinada por ciertos factores de transcripción que contienen homosecuencias codificadas por los genes OTX2 y HOX, llevados a los arcos faringios por las células de la cresta neural que pues migran a través de la misma. Los fallos en la codificación de estos genes son entre una de las tantas razones, lo que nos puede llevar a las dismorfologías que veremos el día de hoy. Ahora bien, queremos enfatizar que en el caso de cráneo y cara, la apariencia de la morfología facial varía considerablemente de acuerdo a la expresión facial y el movimiento, y dependiendo de la posición en la que se encuentre tanto el observador como la persona observada. Por ello es que se ha determinado la posición horizontal de Frankfurt, que es este plano cefalométrico que pasa por el punto infraorbitario, que es el más bajo, como podemos observar en la imagen del reborde inferior de la órbita, y también se continúa hacia el porion, que vendría siendo el punto más alto del conducto auditivo externo. Esto se hace para que la cabeza de la persona observada se mantenga en una posición horizontal con los músculos faciales y del cuello relajados, los ojos abiertos, los labios en un contacto suave y con una expresión facial neutra. De esta forma se logra como homogenizar el patrón de análisis para las dismorfologías faciales. Aquí en las primeras dos imágenes podemos observar lo que se conoce como braquicefalia, que son estos casos en los que el cráneo tiene una dimensión anteroposterior reducida y la parte posterior de la cabeza parece tener una convexidad reducida también, junto con el segundo juego de imágenes que se asocia a la dolicocefalia. Son los casos en los cuales el cráneo tiene una dimensión anteroposterior aumentada. A la derecha observamos un subtipo de este caso, que es la escafocefalia, donde se describe el cráneo con una forma de bote en las caras anterior y posterior, se observan como de forma puntiaguda. Estas dos dismorfologías se asocian al síndrome de Achard, a la condrogénesis tipo 2 y la acrodissostosis. A continuación, tenemos los casos de macrocefalia y microcefalia. En la macrocefalia, claramente como se observa en la imagen, hay un aumento del tamaño del cráneo y se asocia a la desmotelorosis, a la displasia campomérica y a la displasia acrocapitofemoral. Y en el caso de la microcefalia, en este caso se observa una disminución del tamaño del cráneo acompañada de una marcada inclinación posterior de la frente y generalmente se asocia al síndrome de Aicardi-Goutieres, al síndrome de Angelman y al síndrome de Rett atípico. A continuación tenemos el occipucio plano y prominente. En el caso del occipucio plano, se habla de una convexidad reducida del occipucio, que viene siendo la parte posterior del cráneo, dando una apariencia como de aplaneamiento
de la parte posterior de la calavera y se asocia al síndrome de Angelman nuevamente, a la alfa-monocidosis y a la craneosinostosis. Ahora bien, el occipucio prominente, como su nombre pues lo indica, es un aumento en la convexidad del occipucio y se asocia generalmente al síndrome de Chart, al síndrome acrocalloso y a la atelostogénesis. A continuación tenemos la plagiocefalia. En este caso hay una asimetría en la forma de la cabeza con un aplanamiento occipital unilateral con una prominencia facial ipsolateral, lo que lleva a que el cráneo tome como esta forma romboidal, como podemos ver en las imágenes. Se asocia generalmente al síndrome de Aicardi, al síndrome de Auclin y al síndrome de Aicardi-Gutiérrez. Eh, en la parte derecha de la diapositiva podemos ver el síndrome, o bueno, la dismorfología conocida como el cráneo hoja de trébol, que en este caso el cráneo toma una configuración trilobar cuando se ve desde anterior o desde posterior y generalmente se asocia al síndrome de Apert, al síndrome de Carpenter o al síndrome de Muenke. Seguido tenemos la trigonocefalia, que visto en la imagen, la cabeza toma una forma triangular cuando se observa desde superior, con el vértice del triángulo en la línea media de la frente y la base del triángulo en el occipucio. Se asocia generalmente al síndrome de Bainbridge-Roberts, al síndrome C y al síndrome ADPN. Acompañado aquí lo tenemos con la turricefalia, que encontramos la cabeza, digámoslo así, más alta en relación con su ancho y su largo. Se asocia generalmente al síndrome de Apert, a la acrocefalopolidactilia y al síndrome de Antley-Blixer. Aquí a continuación, ya en términos, digámoslo así, como del cabello más que de la forma, tenemos la calvicie frontal, que como se observa en la imagen es la ausencia de cabello en la línea media anterior y las áreas parietales. Se asocia generalmente al síndrome de Alström, a la adrenomieloneuropatía y a la distrofia miotónica. También tenemos el peinado frontal hacia arriba, que es un patrón de crecimiento hacia arriba y hacia los lados del vello anterior. Se asocia al síndrome de Gabriel de Vries, al síndrome de Johansson-Blizzard y al síndrome de McDermott-Winter. Hablando un poco más de cabello y del cuero cabelludo, lo común es que una persona pueda llegar a tener un remolino o una espiral en la parte lateral de la línea media en el vértice del cráneo. Cuando una persona tiene dos o más de estos espirales se le puede conocer como doble espiral de pelo. Y este tipo de espirales van a seguir siempre el sentido de las manecillas del reloj. Por el contrario, si una persona llega a tener este espiral en cualquier parte del cuero cabelludo o con una forma diferente, se le puede conocer como espiral de pelo en posición anormal. Esto está asociado a ciertos síndromes, como por ejemplo el síndrome de Hamami, o a algunas anomalías cardíacas, faciales y digitales con el retraso en el desarrollo. Ahora hablando un poco de la frente, cuando tenemos a una persona que la distancia entre la glabela, que es este punto que está sobre la base de la nariz, el más prominente del hueso frontal, y el triquion, que es la línea del cabello, cuando esta distancia es muy amplia, se le conoce como línea del cabello anterior alta. Esto podría aportar a la característica de tener una frente más prominente, pero realmente es la línea del pelo la cual está un poco más alta. Por el contrario, si tenemos a una persona que tiene esta misma distancia reducida, vamos a encontrar una línea de cabello anterior baja. Estas líneas de cabello anteriores, alta o baja, pueden estar asociadas a diferentes síndromes, como por ejemplo la línea de cabello anterior alta se asocia al síndrome de Darcock-Scott o a la disostosis acrofacial, mientras que la línea de cabello anterior bajo podría estar asociada al síndrome de Cantu o a la alfa-manosidosis. Ahora si nos enfocamos un poco en la línea de cabello posterior, nos vamos a dar cuenta que pueden existir personas que tengan esta misma línea un poco más baja de lo normal en el cuello, a lo que se le conoce como línea de cabello de la parte posterior baja. Este podría estar asociado a diferentes síndromes como el síndrome de Cantu, al síndrome cardiofaciocutáneo o al síndrome braquio-oculofacial. Por otro lado, cuando vemos a una persona que tiene un subdesarrollo del cabello,
donde pues no existe un número normal para contar la unidad de cabellos que puede existir en diferentes áreas, pero se puede diferenciar a una persona con esta característica y se le conoce como cabello escaso en el cuero cabelludo. Y este está asociado a síndromes como el síndrome de ADPN, el síndrome de Access o la homocistinuria clásica. Pico de viuda, como podemos observar, refiere a la línea frontal del cabello que muestra dos arcos bilaterales hasta la línea media de la frente. Usualmente suele estar asociado a displasia cráneo-frontonasal, a hipertelorismo y a síndrome de Donnay-Barrow. Rostro ancho refiere al aumento de la anchura de la cara, tanto en superior como en la parte inferior. Suele estar asociada al síndrome de Shane, al síndrome de Pierpont y a la holoprosencefalia. Este es un ejemplo de cara tosca. En este caso carecen de sus rasgos finos, afilados, que corresponden a un rostro más redondeado. En este caso ellos cuentan con piel engrosada o también tejidos subcutáneos un poco más pesados para ellos, y sus huesos también suelen ser un poco más pesados. Esto suele asociarse con acromegalia, con alfa-manosidosis y con síndrome de Alagui. Cara plana se caracteriza porque no cuenta con esa concavidad y esa convexidad que normalmente tenemos en nuestra expresión facial. En este caso suele estar relacionada con síndrome de Apert, con síndrome de Alagui, con autogriposis distal y con acondrogénesis. Cara larga suele ser asociada con que su altura aumenta en comparación con el ancho. Las asociaciones son con acromegalia, con síndrome de tortuosidad arterial y también con síndrome de Arboleda-Tan. Cara estrecha es un caso donde podemos contemplar que el ancho de la cara, tanto en la parte superior e inferior, se ve un poco reducido. Suele ser asociado con el síndrome de Bloom, con el síndrome de Church y también se asocia con el síndrome de Christianson. Cara redonda, como lo dice su propio nombre, es que se caracteriza por ser un poco más redonda de lo habitual a lo que tenemos predispuesto. Se asocia normalmente con síndrome de Alström, con displasia acromítrica y también se asocia con síndrome de Alagui. La cara corta es un caso donde podemos ver que a menor altura, es decir, se ve disminuida, podemos contemplar que hay aún más ancho en la cara. Se asocia con enfermedades como síndrome de Treacher-Collins, con oligodontia y también con displasia cleidocranial. Cara cuadrada, como podemos ver en la imagen, se relaciona con que la cara superior del cráneo y la cara inferior de la mandíbula van a formar un cuadrado. En este caso las mandíbulas suelen ser anchas, dando ese aspecto. Se suele relacionar con síndrome de Church, con osteoporosis autosomal recesiva 5 y también con síndrome 18º orofacio digital. Una cara triangular es característica por los contornos faciales que suelen hacer una angulación. En este caso, la anchura de las sienes va a marcar esa angulación y el mentón va a ser, por así decirlo, la punta de ese triángulo. Suele relacionarse con síndrome de Alagui, con síndrome de Alzheimer y con síndrome 3M. La frente ancha se caracteriza porque los lados de la frente, es decir, aquí, están distanciados. Los lados de la frente suelen estar determinados por las sienes, es decir, las sienes van a estar mucho más separadas de lo usual. En este caso se relaciona con el síndrome 3M, con el síndrome acrocalloso y con disostosis acrofrontofacionasal. A lo contrario de la frente ancha, la frente estrecha va a ser que las sienes van a estar un poco más reducidas, es decir, que vamos a encontrar ese estrechamiento entre ellas. Lo asociado a esto suele ser el síndrome de Arboleda-Tan, el síndrome de Auckline, la miopatía congénita benigna del buey samaritano. Frente prominente suele ser causada por una protrusión que tuvo el hueso frontal.
También suele ser asociado este signo con síndrome de Alasami, también con artrogriposis distal y con síndrome acrocalloso. Cuando tenemos una frente inclinada podemos ver que en este caso la cabeza en su posición superior y anterior se van a inclinar hacia la parte de atrás de manera excesiva. Podemos ver el nacimiento del pelo es un poco más posterior y en este caso la frente es mucho más descubierta. Suele relacionarse con síndrome acrocalloso, con distosis acrocraniofacial y con síndrome de Bainbridge-Roberts. Los pliegues de la frente verticales son comunes en el tejido blando de la línea media de la frente. Suelen ir desde la parte donde inicia el cabello hasta la ceja, como podemos ver en la imagen. Suele asociarse con displasia focal facial dental. También se asocia con el defecto 18 de la síntesis de la glicosilfosfatidilinositol. Las protuberancias frontales suelen ser bilaterales, aunque suele ser relativo la razón por la que se presenten. En este caso podemos ver que puede preservarse la línea media de la frente y suele estar asociado con el síndrome 3M. La vela deprimida se presenta cuando encontramos una depresión entre las crestas supraorbitarias, es decir, que esa línea media se va a encontrar deprimida entre estos dos espacios. Suele asociarse con el síndrome de Weil-Marchesani 2 dominante. La vela prominente en este caso va a presentar que el área por encima de la raíz nasal, como podemos ver en la imagen, se encuentra un poco más prominente. Va a ser todo lo contrario a la vela deprimida. En este caso, las crestas supraorbitarias van a dar un aumento, en este caso. Se suele asociar con displasia frontonasal, con neurofibromatosis y con displasia craniotubular. La característica física principal de la depresión metópica es que existe un surco vertical en la línea media de la frente. Podemos ver que transcurre desde el cabello hasta el punto de la glabela. Esto se suele asociar con displasia relacionada con FGFR2. La cresta metópica prominente va a ser una cresta ósea vertical que va a estar en la línea media de la frente, no sé si alcanzan a ver en la imagen. Se suele relacionar también con síndrome de Auckland, con deficiencia de la adenilosuccinasa y también se relaciona con el síndrome de Ain-Grip. Las crestas supraorbitarias prominentes se dan porque la porción orbitaria del frontal suele sobresalir hacia adelante y lateralmente. Esto es asociado con el síndrome de Cantu, con el alfa-manosidosis, con síndrome de Cri-du-Chat. Las crestas supraorbitarias subdesarrolladas van a tener esa porción supraorbitaria del hueso frontal, en este caso, va a ser menos prominente. Suele asociarse con el síndrome de Dibowitz y el síndrome de cerebro oculonasal, también con el síndrome de Carpenter. En la prominencia de pómulos se puede observar que los pómulos van a recubrir la mayor parte del zigoma del hueso temporal del cráneo. En este caso se suele relacionar con el síndrome de Pierre-Robin o con osteoporosis con acidosis renal tubular. El subdesarrollo del pómulo va a ser todo lo contrario a la prominencia. Entonces, si encontrábamos que los pómulos recubrían la mayor parte del zigoma, en este caso van a ser menos prominentes esos recubrimientos en el zigoma. Esto se va a relacionar con el síndrome de Charge, con el síndrome de Cohen y con el síndrome cardiofaciocutáneo. En la prominencia de pómulos se puede observar que los pómulos van a recubrir la mayor parte del zigoma del hueso temporal del cráneo. En este caso se suele relacionar con el síndrome de Pierre-Robin o con osteoporosis con acidosis renal tubular. La prominencia de los tejidos blandos entre los pómulos y la mandíbula
pues van a ser un poco más sobresalientes. Entonces, esto se suele asociar con acromegalia, con síndrome auriculocondilar y también con amelia autosomal recesiva. Por otro lado, las mejillas hundidas se caracterizan por la plenitud de los tejidos blandos entre los pómulos y la mandíbula, es decir, es todo lo contrario a las mejillas llenas. Esto se suele asociar con queratosis pilaris y también con síndrome de Ehlers-Danlos. El aplanamiento malar en este caso es el subdesarrollo de esos tejidos óseos laterales en el puente nasal que se extiende desde el ángulo interno del ojo hasta la cara medial del pómulo. Suele asociarse con acondroplasia, con acondrogénesis y también con distosis acrofacial. La prominencia malar va a ser todo lo contrario al aplanamiento malar. Entonces, si presentábamos un subdesarrollo, en este caso esto va a ser una prominencia en esos tejidos óseos que van a estar laterales al puente nasal, se van a extender pues entonces desde el ángulo interno del ojo hasta la cara medial del pómulo. Esto suele asociarse con síndrome de Wilson-Turner y también con beta-talasemia mayor. Si existe cierta prominencia en la región infraorbitaria, en la región perialar, o sea, alrededor del ala de la nariz, y existe un aumento del ángulo nasolabial con una forma de la cara convexa, vamos a tener una prominencia del tercio medio facial. Este tercio medio facial prominente se asocia al síndrome de Hamami y al síndrome de Ezekiel. Por el contrario, si tenemos a una persona con una cara más cóncava, y a su vez con un ángulo nasolabial más corto, lo que nos vamos a encontrar es una persona con una retrusión del tercio medio facial. Cuando hablamos del pliegue nasolabial, estaríamos hablando de ese pliegue que se forma cuando movemos los músculos de la mímica facial de las mejillas y este se marca desde la región lateral de la nariz hacia la comisura labial. Ciertas personas pueden tener este pliegue nasolabial prominente que podría estar asociado a una monosomía 22, a un síndrome de Barcy o a una artrogriposis múltiple congénita. Por otro lado, si hay personas que no tienen tan prominente este pliegue nasolabial, se le conoce como pliegue nasolabial subdesarrollado y puede estar relacionado con el síndrome de Rafik o el síndrome de Prader-Willi. Cuando se da un sobredesarrollo del hueso maxilar, específicamente su parte anterior, podríamos tener como consecuencia una prominencia del premaxilar, con cierto aumento de la convexidad de la cara y del ángulo nasolabial. Este no debe confundirse con la micrognatia, que es una disminución del tamaño de la mandíbula, porque podría asimilar este tipo de morfología, pero simplemente es que el maxilar está un poco prominente y salido hacia anterior. Esto podría asociarse al síndrome de Malin. Por otro lado, el subdesarrollo del premaxilar sería lo contrario. Ya no tendríamos un maxilar tan prominente, sino al revés, un poco más hacia adentro, que podría asociarse hacia la holoprosencefalia 7 y 9 y hacia síndromes neurofacio-digitales renales. Ahora pasemos a hablar un poco de la mandíbula. Cuando la mandíbula se ensancha y crece hacia los laterales, se le puede conocer como mandíbula ancha y está asociado un poco a la acromegalia, al querubismo y al síndrome de Manuel. Por el contrario, si la mandíbula se hace más pequeña hacia la línea media, podríamos conocerla como la mandíbula estrecha. Esta se asocia a síndrome como el síndrome de Sotos o a un síndrome miasténico congénito. La manera de medir la mandíbula se hace desde los dos ángulos mandibulares, los cuales también se le conoce como gonion. Otros tipos de dismorfologías de la mandíbula podríamos encontrar, por ejemplo, la mandíbula hendida, que es una deficiencia de la línea media y de los tejidos supradyacentes de esta línea media de la mandíbula, que podría estar asociada a la secuencia de Pierre-Robin. Por otro lado, tenemos a la micrognatia, que es tener una mandíbula más pequeña, en donde ésta se puede asociar al síndrome de sobrecrecimiento de 15Q. Asimismo, existe el prognatismo, que es esa protrusión que hace la mandíbula sobre el maxilar. Cuando la mandíbula pasa esa línea alveolar del maxilar, se le conoce como prognatismo. Por el contrario, si esa misma línea está mucho más atrás de lo normal,
se le reconoce como retrognatia. Debe diferenciarse esta de la micrognatia porque la micrognatia es el tamaño pequeño de la mandíbula. La retrognatia, la mandíbula tiene su mismo tamaño normal, pero está un poco más atrás de lo que sería normal. Estos dos pueden estar asociados a síndromes como el síndrome del sobrecrecimiento 15Q o también el síndrome de Access. Existen diferentes tipos de crecimiento que podrían darse con la barbilla. Por ejemplo, la barbilla ancha se refiere a ese crecimiento en esta parte del mentón, en esta parte de la mandíbula, en donde se da un crecimiento hacia los dos laterales, haciéndolo un poco más grueso y pues se puede ver de esta manera. Este se puede asociar a síndromes como el síndrome de Kilkesh. Relacionándolo un poco con la micrognatia se refiere a esa reducción del crecimiento no solo del ancho, sino también longitudinal. Por otro lado, en el mentón también podemos encontrar ciertas características como por ejemplo un hoyuelo, y se le conoce como hoyuelo en barbilla. Justo como el hoyuelo existen ciertas características que se pueden formar en el mentón, como por ejemplo el pliegue horizontal que se forma en esta parte de la barbilla, el cual es un pliegue que se forma en reposo en ciertas personas, justo debajo del bermellón, que es esta zona del labio inferior, y de la almohadilla de grasa del mentón. Se forma en esta zona la línea horizontal, que es un pliegue horizontal. Por otro lado, se pueden formar otras características como por ejemplo la barbilla con pliegue en forma de H, que se forma una H exactamente en la misma zona. Y estos pueden estar asociados a diferentes síndromes como por ejemplo el síndrome de Cohen-Gibson o el síndrome de Kagami. Existen más características sobre la mandíbula, como por ejemplo cuando los dos ramos de la mandíbula se encuentran en un ángulo más agudo, podrían llegar a formar un mentón puntiagudo, como por ejemplo en estas dos imágenes. Este podría estar asociado al síndrome de 3M o al síndrome de Alagille o de Arboleda-Tam. Por otro lado, también podemos tener un mentón corto, donde se refiere a que la distancia que habría entre el bermellón del labio inferior y el borde inferior del mentón se hace mucho más corta. Ese sería el conocido como el mentón corto. Por otro lado, y lo opuesto a esto vendría siendo el mentón largo, donde esa distancia aumenta mucho más. Este podría estar asociado a síndromes como el síndrome de Sotos, la artrogriposis distal o anillos X pequeños. Y por último, para terminar con mandíbula, podríamos decir que existe otra de las características que forman el mentón, que es por ejemplo el pliegue vertical en el mentón, que es un pliegue que se forma, a diferencia del horizontal, pues este es vertical en la misma región, después del bermellón del labio inferior y la almohadilla de grasa del mentón. De acuerdo con Human Phenotype Ontology, este no tiene ningún síndrome asociado. Ahora pasando un poco a lo que sería el cuello, vamos a tener diferentes tipos de cuello, pues existen cuellos anchos, largos, bajos. Ya vamos a ver un poco más de esto. El primer tipo de cuello es el cuello ancho, que pues para saber un poco cómo se miden los cuellos, la circunferencia que él tiene es medida con un metro, una cinta métrica, con la posición del cuerpo erguida, la mirada hacia el frente y se hace la medición de la circunferencia total del cuello. Esto se hace y se puede ver tanto al frente como por detrás que la persona tiene el cuello ancho. Se puede asociar, por ejemplo, a la monosomía X, al síndrome de Fryns o al síndrome de Joubert 37. Por el contrario, si tenemos una persona con el cuello largo, vamos a tener pues un cuello de una distancia longitudinal mucho más larga que lo normal, que también se podría medir con metro. Para conocer la distancia longitudinal del cuello, lo que se hace es medir desde los hombros hacia el hueso occipital y su prominencia. Para saber si alguien tiene el cuello largo, pues la distancia va a ser mucho más larga. Este podría estar asociado al cuello largo como tal, al mosaico de la trisomía 20, entre otros síndromes. También lo opuesto a esto sería el cuello corto, en donde la misma distancia es medida pero está mucho más corta. Existe otra característica relacionada con el cuello, el cual podría ser la cinta para el cuello, la cual es un pliegue de piel que se forma desde la prominencia del occipital y el proceso mastoideo hacia el acromion de la escápula. Es una prominencia que se forma por el pliegue de la piel y que va en este sentido. Este se asocia a síndromes como el síndrome cardiofasiocutáneo 1 y 3. Por último tenemos a la piel nucal redundante, que es esa cantidad excesiva de piel que se forma en la región posterior del cuello, formando diferentes tipos de pliegues horizontales, verticales, paraverticales,
que se deben a la gran cantidad de piel redundante, ese es el nombre, que se tiene detrás del cuello. Este puede estar asociado a síndromes como el síndrome de Manuel, a la hidrocefalia congénita 3 o al síndrome de Down. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias.